Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? Young girls pick them, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Bienvenidos una semana más a Laberinto Cultural, un espacio que realizamos desde Radio Torre Pacheco junto con el Patronato Municipal de Cultura, Educación y Juventud, y que cada semana les queremos acercar la cultura en cualquiera de sus vertientes, tanto aquí en Torre Pacheco como fuera de este término municipal. Ya saben que nos pueden sintonizar a través del 87.7 de la FM, pero además pues las nuevas tecnologías las tenemos ahí tan cerquita que también nos pueden seguir a través del Facebook de Radio Torre Pacheco, en el canal de YouTube. Y presten o tomen nota, porque escribiendo esto nos van a sintonizar también R mayúscula y el resto minúscula, ¿vale? R mayúscula, M Torre Pacheco. Así también nos pueden sintonizar y encontrar en este laberinto cultural, que hoy además vamos a realizar el número 32. La semana pasada hacíamos historia, recordábamos los trinitarios y berberiscos en esas fiestas que hemos disfrutado todos el fin de semana. Y yo, antes de conocer o comentarles el contenido del programa de hoy, tengo que felicitar a José Victoria. José Victoria, nos han llegado comentarios, nos han felicitado. Qué bonito quedó esa introducción, ese comienzo del laberinto cultural. Agradezco tus palabras, pero esto fue un texto que yo recuperé de mis antepasados. No me digas. Sí, fue un texto que yo recopilé, y entonces solamente gracias a mis antepasados de Torre Pacheco. Lo escribieron ellos. Sí. Y es un legado que te pasaron a ti. Sí, lo recuperé en los pliegos que yo tenía, pero pergaminos. Nos han felicitado mucho y, como dices los italianos, a ciascuno i suoi, a cada uno lo suyo. Muchas felicidades. Oh, gracias. Lo mismo digo. Lo mismo dice Ana María. Bueno, sí. Pues vamos a conocer ahora los contenidos del programa de hoy. Hoy va a estar más relacionado con los libros, con las ilustraciones. Por ello, hoy precisamente contamos con Pablo Manuel Moral, ilustrador y diseñador gráfico. Hemos hablado con él, concretamente Ana María. También más libros. Feria del Libro de Madrid. Vamos a conocer un poquito más de esta nueva edición. Y por supuesto, la invitación a la lectura, que nunca nos puede faltar. Con Ana María nos va a traer un libro. Una película que nos va a recomendar Luis Artés. Nuestro apartado de consejos y sugerencias y la canción final para cerrar las puertas del laberinto. Todo eso, pues en nada. Y bueno, pues hoy hemos hablado, antes de presentarnos, una servidora que está aquí, Micaela López, y podéis saludar otra vez. Hola, estamos contentos de estar con vosotros, y vuestros ánimos y vuestros emails son los que nos llenan de mucha satisfacción. Un saludo de Ana María Peinado. Espero que disfrutéis con este programa, como espero que hayáis estado disfrutando con todos los que llevamos hasta la fecha. Estamos a la espera de firmar autógrafos, así que cuando queráis podéis pasar por aquí, que firmamos todos nuestros autógrafos y dedicatorias de 5 a 8. Bueno, y decirles también que lo hagan poquito a poco, dosificados, no vaya a ser que venga aquí todo el mundo de golpe, que esto es muy pequeñito, poquito a poco. Bueno, lo importante, comenzamos con el programa de hoy. Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? Esperamos tus sugerencias, comentarios y opiniones acerca de este programa. Contacta con nosotros a través de nuestro correo electrónico laberintocultural@torrepacheco.es o utilizando la cuenta de Facebook de la biblioteca, Facebook Biblioteca de Torre Pacheco. Hola, hoy tenemos el placer de contar en nuestro programa con la presencia de Pablo Manuel Moral Robles. Él es diseñador gráfico e ilustrador. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias por invitarme a esta ocasión. Vamos a ver, para empezar, me gustaría saber que esto de la ilustración, en qué consiste tu trabajo en definitiva, ¿no?
Bueno, la ilustración en sí es como un lenguaje en el que realmente se expresan sentimientos, conceptos, mensajes, ¿no? Pero a través de el lenguaje visual, ¿no? A partir de formas, colores y poder transmitir conceptos. Normalmente están ligados a conceptos literarios, pero actualmente el ámbito de la ilustración está creciendo bastante y son muchos más como... ¿Lo considerarías un arte o más cerca del diseño gráfico? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, la ilustración está como entre dos mundos, ¿no? Porque hay un cliente, hay unas prestaciones, hay un soporte fijo, que es el que te propone el cliente, ¿no? Y ahí está fijado a unas condiciones que hay que comprimir, ¿no? Que hay que cumplir. Y no es una libertad como la que tiene el artista, por ejemplo. El artista realmente transmite el mensaje que él quiere, personal, y los ilustradores no, los ilustradores tienen que perseguir un concepto, transmitir un mensaje específico. Entonces yo creo que el ilustrador, aunque tiene ese punto de artista, porque tiene como una visión, y por eso se les llama, se les contrata, porque tienen una visión en un lenguaje visual, pueden transmitir esos mensajes, ¿no? Entonces yo creo que la ilustración no es ni diseño ni arte, es un ámbito propio. ¿Desde cuándo te nació a ti esta vocación por la ilustración? Pues yo lo descubrí particularmente durante la carrera porque yo soy licenciado en Bellas Artes y realicé una asignatura que era de ilustración, y allí fue verdaderamente donde lo descubrí, ¿no? Pero vamos, mi familia siempre me ha dicho que desde pequeño yo siempre estaba con lápices, con colores, pintando las paredes, pintando los folios, libretas, todo lo que veía, y realmente yo creo que es muy vocacional. Tu último trabajo es la colaboración con una escritora, habéis escrito, bueno, ella ha escrito el libro, tú lo has ilustrado, que por cierto lo he leído y he de decirte que me han encantado las ilustraciones. ¿Cómo nació exactamente este proyecto? ¿Cómo lo llevaste a cabo? Pues este proyecto nace de un proyecto anterior que se llama Extraña Mujer de Azul, que fue el ganador del segundo premio del concurso de cuentos ilustrados de la Diputación de Badajoz de 2011 en la modalidad adulto. Entonces nos presentamos a ese concurso porque ella es escritora, llevaba de microrelatos, y el concurso iba sobre eso, sobre una serie de relatos, y nos juntamos para ver cómo funcionaba la ilustración, mis ilustraciones con su escrito, y la verdad es que salió bastante bien, y a partir de ahí no sabíamos cómo volver a trabajar juntos, y también surgió otro pequeño proyecto de concursos de relatos ilustrados de una revista que se llama Optics de Valencia, y también en ese momento no ganamos, pero sí que nos seleccionaron y nos editaron en un libro que recogía todos los relatos seleccionados y ganadores, y ahí ya sí que nos dimos cuenta de que había que hacer algo. Entonces ella recopiló un montón de relatos que tenía sobre ciencia ficción, relatos eróticos, amor, desamor, criaturas mitológicas, y ahí fue cuando ella me dio totalmente libertad para hacer lo que quisiera. Ella me dio los escritos y yo ahí ya diseñé, maqueté e ilustré todo el libro. ¿Y ahora tienes en perspectiva algún otro proyecto, algo nuevo que...? Pues en camino vienen 2 libros infantiles, uno que ya puedo adelantar el título, que se llama Rosifanta y su sombra perdida, que próximamente estará disponible, y otro que no puedo adelantar nada, pero puedo decir que va sobre piratas, que son dos libros, 2 cuentos infantiles. Pues viendo el libro anterior, supongo que el que ahora vas a publicar otra vez sea tan bueno como este. Bueno, pues ahora simplemente tú, con esto de la crisis, ¿tú crees que para el ilustrador hay trabajo, hay buenas perspectivas a ti? Esta vez estoy viendo que sí, que la cosa se te está presentando muy bien, pero en general, ¿cómo ves el panorama del ilustrador hoy en día? Hombre, pues realmente ningún panorama creo que esté bien actualmente, ¿no? Pero el de la ilustración, poco a poco los ilustradores vamos haciendo los huecos, porque también es algo relativamente nuevo en España, aunque no debería ser así porque siempre ha habido ilustradores, pero parece que ya poco a poco se nos van reconociendo. Pero todavía queda mucho trabajo, hay que educar mucho a la gente y que no nos confundan con dibujantes o que sabemos hacer caricaturas, o porque las caricaturas no es por desprestigiar a los ilustradores, son un ámbito de la ilustración, pero no es solamente eso, la ilustración es mucho más, y yo creo que todavía nos queda mucho camino por recorrer. Ya por ejemplo se están empezando a formar las asociaciones de ilustradores, hay en Madrid, en Valencia, en Galicia,
todavía no hay aquí en Murcia, pero yo creo que de aquí a unos par de años ya se forjará alguna. Y la ilustración sí, yo creo que existen salidas porque cada vez nos vamos adaptando al medio, ya no estamos solamente en los libros, en la prensa, sino ya estamos en muchos más ámbitos como los videojuegos, por ejemplo, o las aplicaciones de los móviles, que son ahora mismo lo último en tecnología, ¿no? Entonces yo creo que los ilustradores, si estamos ahí, no vamos a desaparecer, y lo que sí es como todas las profesiones, ¿no? Que ahora mismo hay que currárselo mucho para obtener trabajo. Pues nada, pues deseo que haya mucha suerte y que de verdad sea así. Vamos a terminar ahora entonces preguntándote, como hacemos con todos nuestros invitados, que nos digas una canción, nos propongas una canción con la que te haya marcado de alguna manera, y vamos a intentar ponértela al final del programa, ¿vale? Vale, pues yo, primero saludar a toda mi familia y amigos y compañeros, que gracias por el apoyo, y ya la canción que elegiría sería el tema de La historia interminable, que es una canción muy importante para mí porque desde pequeño siempre me gustó esa película, siempre creo que más de uno nos hemos imaginado ir a lomos del dragón, ¿no? De Fuyur volando, y yo creo y posteriormente descubrí el libro, que es un libro que siempre recomiendo a todos mis amigos y en todos los cursos que estoy haciendo de ilustración, porque yo creo que es una Biblia de la imaginación, ¿no? Y yo creo que es muy bonita. Estás escuchando Laberinto Cultural. Where have all the flowers gone? Estos días se está celebrando en Madrid la Feria del Libro y no podíamos dejar de hacer mención a tan gran cita. La verdad es que el libro vive días difíciles y revolucionarios casi, porque como cambia tantísimo el sentido de la tendencia, vivimos grandes cambios sin ser conscientes de ello. Refiriéndonos a la Feria del Libro, destacar la gran afluencia de paseantes y de lectores que acuden a tan interesante cita, y recordar que hace poco le preguntaron relacionado con la feria a la escritora Maruja Torres que recomendara 2 cosas que estuviera leyendo en este momento de literatura actual que le interesaran. Y dijo que había leído en inglés Una verdad delicada de John le Carré y le había gustado. Estamos a la espera de la traducción en español, uno es muy malo leyendo inglés. Y luego había una novela policíaca que recomendaba mucho, y es la que yo estoy leyendo en estos momentos, que se llama Perdida, de Gillian Flynn. La verdad es que me ha desconcertado mucho. Varias veces he estado a punto diciendo, ¿es muy buena la novela o es muy mala? Pero la verdad es que tiene punto, tiene arrastre, hay cambios de secuencia, cambios de intención, y la verdad es que se agradece. Recordar que está triunfando en la Feria del Libro Javier Sierra con El Maestro del Prado y tantos otros, que va a continuar Ana María comentando la feria. Sí, yo quería decir al respecto que este año no está dedicada a ningún país, como hasta ahora ha ido bien siendo. También que es el año que mayor número de casetas se han establecido, que la digital está teniendo una gran importancia, e incluso que los escritores más mediáticos se están adueñando ya de la lista de los más vendidos y tienen ya caseta propia, ¿no? Como Jorge Javier Vázquez. También nos faltan los clásicos como Sánchez Dragó o grandes poetas como Ana Merino, que esta feria está abierta hasta el 16 de junio y es una ocasión para todos aquellos que les guste la lectura o simplemente ver a los escritores en vivo, pues que se acerquen. Y eso, que se lean. Hay muchos libros novedosos. Otro que también recalcaría es el de Culpa, de Fernanda Bonsirat, que son relatos cortos, y yo por lo menos ahora mismo lo estoy leyendo y es un libro que también aconsejo. En fin, que si podéis acercar, pues vayáis. Yo quería decir que viendo los reportajes que se hacen acerca de la Feria del Libro, que he visto en televisión, me llamó mucho la atención, sobre todo el público infantil, los niños, como están enganchados a algunas series, algunos libros, incluso que vuelven Los Cinco, esa serie de libros antiguos se está poniendo de moda, y los autores de libros de niños que firman allí los volúmenes, los cuentos, amigos
de los niños, esas historias que les engancha, y hay muchísimo público infantil, lo cual me alegra. Ahora también, aprovechando lo que dice José, precisamente lo que está cambiando en esto, por ejemplo, los 5, las Torres de Malory, por decir otro, es las ilustraciones, las están poniendo o las están dibujando ya acorde con los que los niños de hoy en día, con lo cual eso también llama. Hay un montón de libros ilustrados infantiles, vamos, que hasta los adultos que pueden gustarlo. Hablando hoy precisamente que hemos tenido un ilustrador en nuestro programa, pues es una maravilla para poder encontrar muchos de esos libros. Y relacionado con los libros, aunque no con la feria, hay una medida que está tomando el gobierno francés para proteger a los libreros. Y es que hay una multinacional norteamericana que te vende los libros sin gastos de envío ni nada, está compitiendo y está dañando mucho a las librerías francesas, y el gobierno francés quiere protegerlos. O sea que dentro de unos días, si os parece, podemos hablar del tema de las librerías y de la competencia. Sí, es cierto, volviendo al tema de la ilustración, que día a día avanza. La verdad es que vemos libros infantiles y juveniles que son maravillas absolutas para adultos, más allá de nuestro interés en el texto, de la belleza que tienen las ilustraciones. Exacto. Y hay un momento que tú dices, debería de comprármelo de lo bonito que es. Sí, ¿no? Aunque sea solo por el placer de ver las ilustraciones. El único problema que sí quiero comentar es lo mal que las editoriales pagan la ilustración. Sí. Es decir, yo trabajo en el mundo de las artes plásticas y los artistas, cuando las editoriales piden presupuesto a creadores plásticos sobre el diseño del libro, se podrían asustar si supieran lo que quieren pagar por la ilustración. Entonces quiero decir que muchas veces estos libros, los que nos gustan, muchas veces fíjense que son de libros traducidos al español y de editoriales extranjeras. Sí, de hecho hay muchos países cuyos los libros ilustrados se venden por mucho menos precio que se venden aquí en España. Claro. Hay sitios como Inglaterra, Berlín, donde encuentras por la mitad de precio. Bueno, pues desde aquí vamos a abogar para que esto de la ilustración siga adelante y cada vez se tenga más. Y sin embargo, cuando se habla del Quijote y Gustavo Doré... Claro, maravilloso, sí, maravilloso, maravilloso. De hecho, están haciendo muchas obras de clásicos y las están ahora editando con ilustración, como de Allan Poe o muchos otros, ¿no? Y las están ilustrando. Bueno, que viva el libro. Eso. Que viva. Estás escuchando Laberinto Cultural. Y de libros seguimos hablando porque tenemos este apartado en el Laberinto Cultural de la lectura. Y vamos a conocer un libro que nos trae nuevamente Ana María. Hoy, ¿de quién? Pues hoy vamos a hablar precisamente, son unas memorias. Está escrita por Frederica Sagor-Mas. El título es La escandalosa señorita Pilgrim. Y las escribió cuando tenía 84 años. Vale decir que esta mujer llegó a vivir 111 años. Impresionante. Entonces era un montón. Pues bien, pues ella ya las escribió una vez ya muerto su marido, que también llegó a alcanzar los 90 y pico, es decir, que eran... ella lo que cuenta en este libro es la época en que trabajó como guionista para Hollywood en sus comienzos con el cine mudo. Entonces ella cuenta pues cómo sobrevivió en un mundo de juegos de poder, las envidias, traiciones, un mundo pues dominado por los hombres, ¿no? Tanto productores como directores, que a lo que hacían era aceptaban los guiones, es decir, sí, aprovechaban los guiones que ella escribía o que otras como ella lo hacían. Luego ellos se lo pasaban a otros guionistas que pues o porque eran hombres o porque tenían amistad, y los volvían a reescribir. Entonces luego en la película ellos se adueñaban de los créditos, es decir, que entonces no aparecía ella como guionista, ¿vale? Le habían pagado y no tenía ningún otro derecho a reclamar. Entonces ella, según tenía suerte o no, pues lo mismo vivía épocas donde se daba el lujo, porque eran personas que vivían al día, iban de fiesta en fiesta, se relacionaban con todos los actrices, actores, directores que empezaban entonces, como estaba Greta Garbo, Jan Crawford, directores como Willy Wilder, ¿no?
que entonces ella pues también llegó a vivir pues esos trapos sucios, esos escándalos que habían entonces en esa época, y pues todas esas miserias de esos personajes que nosotros ya hemos visto como grandes estrellas, pero que también les costó, tuvieron que luchar por llegar allí, y que tenían también, pues a lo mejor pensamos Greta Garbo, bueno, sí, Joan Crawford, por ejemplo, que nos puede caer bien, mal, pero vemos que su carácter, ella ahí en esa novela pues describe cómo era en realidad como persona, ya no solamente como actriz, y así pues con muchos. Entonces yo es una novela que sobre todo a todos los amantes del cine, y a quien no conoce sobre todo esa época, que todos conocemos más pues por lo actual, ¿no? Lo que es ahora Hollywood, pues cómo empezó Hollywood, cómo empezaron todo a funcionar, las distintas productoras, pues todas las cosas internas de ese mundo. Es un libro que os aconsejo. Bueno, pues tomamos buena nota de esa recomendación, y sobre todo pues cuando tenemos los nombres de esas actrices, actores de la época, que fueron además mitos del cine. Sí, o sea, hay que muchos, muy a tener hay en muchos cuenta. ahí en ese libro. Aparte está muy bien narrada también. Me ha gustado mucho la frase que has dicho de que vivían al día. Toda persona que se dedica a la creación plástica, literaria, poesía, pintura, cine, vive al día absolutamente. Grandes creadores, grandes artistas del cine, del teatro, han comentado que cuando pasan 20 años y 30 años sigues estando como el primer día. Tú vales lo que el teléfono suene hoy para un trabajo. Si el teléfono no suena, es trágico como el primer día. Exacto. Esperamos tus sugerencias, comentarios y opiniones acerca de este programa. Contacta con nosotros a través de nuestro correo electrónico laberintocultural@torrepacheco.es o utilizando la cuenta de Facebook de la biblioteca, Facebook Biblioteca de Torre Pacheco. Bueno, de vez en cuando reviso películas para practicar un poquito el inglés, que yo lo hablo muy mal. Y hace unos días vi una de mis favoritas, que siempre suelo ver una vez al año porque es una película con la que yo me identifico mucho y reconozco una de mis reencarnaciones pasadas. Es El nombre de la rosa, basada en la novela de Umberto Eco, con un Sean Connery y un Christian Slater, fabulosos los dos. Y es una película y una novela con la que yo me identifico mucho porque a mí me gusta mucho la época medieval. Pienso que es una época bastante desconocida, incluso en la actualidad, pero que todos los sentimientos medievales, recordemos, Umberto Eco es un especialista en historia medieval, por eso conoce también la época cuando escribe la novela, pero que la película detalla ese sentimiento medieval de la soledad, de la austeridad del paisaje, de los silencios, de ese monasterio en el que uno se reconoce con los libros miniados, los libros que eran únicos, obras únicas que están pintados a mano, con esa magia del misterio, con ese policíaco dentro de la película. Y desde aquí reivindicar esa película que hay que ver de vez en cuando y con toda la magia que conlleva. Sí, yo estoy de acuerdo, también la he visto, y además me gustó mucho la luz que tiene, ¿no? El ambiente, que precisamente lo que decía Luis, que recrea toda la época medieval, ¿no? De la Edad Media. Y el sonido del viento. Sí. El sonido del viento constante. No, que siempre se ha hablado de la Edad Media como la Edad Oscura, ¿no? La poca luz que hay en el ambiente, que muchas veces tenso, tanta oscuridad o presión como de misterio. Y la novedad es ese policía, ¿no? Que es Sean Connery, de la Edad Media. Una investigación que se tiene que llevar a cabo en ese lugar, donde la cultura se juega también con ese libro, ¿no? Que luego he tenido que consultar, porque juega con esa poesía de Aristóteles, que al final es la clave de la historia. Vamos a... No desvelemos el final, porque entonces ya... Pero sí es bonito decir que ya en esa época se defendía la risa en Aristóteles, era un libro sobre la risa. Y recordar que, como detalle de la luz y la época oscura que hablábamos antes, que el cambio más importante del románico al gótico se da con la altura de la iglesia y de la catedral. ¿Y por qué se da esa altura cuando entran las vidrieras? Para que entre la luz, porque antes no había luz apenas, todo era muy de tinieblas, muy de oscuridad. La evolución arquitectónica. Ahí está. Long time ago, where have all the flowers gone? Young girls pick them, everyone, when... Estás escuchando Laberinto Cultural.
When will they end? En el capítulo de consejos y sugerencias, además de la obligación de ser e intentar ser feliz todos los días, que es eso, la obligación número 1 que tenemos en esta vida, después está el teatro educativo, que es el taller que tenemos en el Patronato de Cultura, que va a efectuar el fin de curso abierto al público a las 9 de la noche del viernes 7 con la obra El profesor desinflado y con una segunda obra posterior que es Noches de luna con gatos. Les recomendamos que vayan porque dentro de esos estudiantes, como le he dicho a Tomás esta mañana, puede haber un futuro genio porque es mucha la energía con que se trabaja en ese taller tan interesante. Muchas felicidades al taller que termina. Where have all the flowers gone? Long time. Pues a mí me ha venido a la memoria cuando era un preadolescente, y es que leía, sobre todo, hablando de ilustradores, había una revista, no voy a decir cómic, eran determinadas joyas literarias juveniles, Sí, que eran eso los lo clásicos hemos leído. Yo también los tenía. Sí. Y me recuerdo pues de Dickens, David Copperfield, exactamente, y Sí. Venía una hoja La isla del escrita tesoro. toda La isla del bien. tesoro, Sí. efectivamente. Y luego Eso al los tenía lado yo. las viñetas, ¿verdad? Iba viniendo Y- una página escrita y otra es- de viñetas al lado y la ibas pasando. sí. Ibas leyendo y te adentrabas en la literatura, en los clásicos, y yo recuerdo precisamente eso, me atrae. Ben-Hur. Exacto, y veía la historia y te entraba muy bien por la imagen. Y en el lomo llevaban 4 imágenes de los 4 personajes importantes. Exacto. Sí. Correcto. Si nos ponemos a recordar, nos Vamos viene a a la recordar, mente. entonces, ¿Te bueno. parece? Sí. Esta es su vida. Sí. Y vemos que estamos unidos ahí por los mismos recuerdos prácticamente. La verdad es de que esas los ilustraciones libros, igual que- que entran muchas veces por la portada, si nos damos cuenta, incluso Sí, los por libros que supuesto. por dentro no están, es ver la portada y solo por ello ya vamos directamente a cogerlo. Nos atrae, claro. Y es muy importante eso. Pues curioso cómo las ilustraciones muchas veces nos hacen vivir más intensamente Totalmente. esas historias. Claro. Incluso luego les ponen ya el rostro, ya de por sí le ponemos voces a cuando leímos los personajes de las novelas, ahí ya le ponemos y nos queda también marcado ese dibujo de ese personaje, ya lo asociamos a él. Y la importancia de la ilustración a la hora de crear personajes, como en el caso del cómic, con personajes inmortales como Corto Maltese, Tintín, o el Teniente Blueberry, que a mí me encantaba. Sí. Y anoche dieron una película las otras noches en televisión. Sí, anoche la vi. y que no quedaba bien. La película no quedó No. bien porque no hay que sacar de su contexto al personaje fascinante, porque sacarlo del contexto era mucho mejor el cómic que la propia película. Demasiada magia al final para mí. Es correcto. De hecho, además de la ilustración en los libros, vemos que también se utiliza mucho en otra serie de cosas que también nos hace atraernos más. Incluso cuando en un periódico determinado viene una viñeta, en los catálogos mismos, sabemos que en los catálogos cuando anuncian cualquier cosa, enseguida es el dibujo lo que nos llama la atención. Por supuesto. Con lo cual vamos viendo que sí, que la ilustración pues es importante muchas veces para llamar la atención en cualquier ámbito. Y en campañas publicitarias con el euro, Correcto. prevención de riesgos, también siempre hay personajes para los niños y para todo el mundo. Sí, Nos facilita la- muchísimo. Lo visual, que es lo que cada vez está, Sí, sí, nos es lo que está nos atrayendo atrae. más. Sí. Es correcto. Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Y estábamos hablando hoy de mucha ilustración, mucha imagen, pero aquí en la radio pues queda el sonido. El sonido es lo que nosotros de alguna forma tenemos que darle forma para que los oyentes se imaginen las cosas. Pero la magia de la radio es la no ilustración, la capacidad del oyente de visualizar lo que quiera visualizar y lo que nosotros transmitimos. Por supuesto. Si es que transmitimos algo. Espero que sí, claro. Y llegamos ya al final de nuestro laberinto y la música ya está sonando, es la canción, la petición que nos hacía nuestro primer invitado, Pablo Manuel Moral, que nos pedía precisamente la historia interminable, la banda sonora Neverending Story, que lo canta Alimal. Y bueno, pues con esta canción nos despedimos hoy. Pintando sonidos, hoy estamos hablando de ilustraciones y la radio también pinta nuestra vida de colores. Bueno, el día es tan bonito porque lo hemos contratado el programa Laberinto Cultural esta mañana y un abrazo fuerte a todos. Pues nada, animaros a que sigáis leyendo mucho, sean libros sin ilustrar, libros ilustrados de todo tipo, a leer. Y por supuesto que la imaginación nunca nos falte. Hasta la semana que viene.